Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. TIGC Centro 96.3. Póngala. WhatsApp, programa Horizontes 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes 83 41 41 42. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obued, en nombre de todo el equipo les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Hoy es día miércoles, día de La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, de 7:20 a 8:20, todos los días miércoles, 7:20 a 8:20, aquí en 96.3. Y les reitero, nosotros transmitimos por 96.3, pero en simultánea usted nos puede encontrar en nuestra página de Facebook. La dirección es muy sencilla, se la vamos a dar por si usted tiene que apartarse de su aparato de radio para que nos siga escuchando en cualquier parte del mundo, por medio de nuestra página, que es la siguiente dirección: facebook.com/programa radial Horizontes. Repito, facebook.com/programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele me gusta y luego solamente tiene que darle clic a la fotografía de nuestro invitado, al lado de la fotografía de nuestro invitado, donde está el link para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Es muy sencillo, es muy fácil, así es que estamos en contacto completamente directos. Y les recuerdo, nosotros agradecemos los reportes de sintonía, los comentarios, los aportes y sugerencias de parte de todas y todos ustedes. Está a disposición el número de WhatsApp 83414142, repito, 83414142, ese es el número de WhatsApp nuestro, para que usted pueda hacer sus reportes de sintonía y conforme avance el tema también pueda ir haciendo sus aportes o comentarios. Bueno, amigos, hoy tenemos con nosotros al licenciado Felipe Guadamuz Flores. Él pertenece a la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Nos trae un tema muy importante, escúchelo bien, y muy oportuno, diría yo: el pluripartidismo como efecto reflejo de la democracia participativa. Y es que en un país donde históricamente dos partidos dominaron la escena política, hemos visto una evolución hacia una mayor diversidad ideológica y política. Esa fragmentación no es signo de debilidad, como algunos lo consideran, sino una muestra de cómo más voces, más sectores y más ciudadanos participan activamente en la construcción del país.
Así es que ese será el tema de hoy. Acá, repito, el pluripartidismo como efecto reflejo de la democracia participativa. Y démosle la bienvenida al licenciado Felipe Guadamuz Flores, repito, miembro de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Licenciado Guadamuz, bienvenido a la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Muy agradecidos nosotros con su participación por acá. Bienvenido. Muchísimas gracias, don Edgar, y muy buenos días a la estimable audiencia que nos está escuchando. Gracias por la invitación. Los agradecidos somos nosotros. Licenciado, el tema muy oportuno porque recordemos que ya el primer domingo de febrero del próximo año, del 2026, estaremos los costarricenses asistiendo a las urnas electorales, pero previo a esto empezamos a recibir información de diferentes agrupaciones políticas que cada uno tiene su oferta electoral de manera diferente. Así es que aquí vamos a hablar de esta participación ciudadana y de esta oportunidad que tenemos los costarricenses de informarnos adecuadamente al haber diferentes agrupaciones políticas, diferentes grupos, diferentes banderas, como se quiera ver, pero que siempre son una oportunidad para informarnos adecuadamente y tratar de votar siempre por aquellos, importantísimo que todos votemos, de votar por aquel que sea más afín a nuestras aspiraciones. Pero tal vez empezamos, si a usted le parece, antes de escuchar la disertación que usted nos tiene preparado, ¿qué entendemos por pluripartidismo? ¿Qué entendemos por pluripartidismo? Muy buena pregunta, don Edgar. El pluripartidismo, básicamente, en palabras sencillas, lo que significa es que hay una gran gama de partidos, o hay muchos partidos que están en una contienda electoral. En Costa Rica sabemos que puede ser una contienda a nivel municipal o a nivel nacional. Entonces, el pluripartidismo lo que quiere decir es que son varios partidos, en palabras sencillas. Sí, me parece muy clara la definición, muy justa. En nuestro país, con una democracia participativa, podríamos decir que en este modelo que tenemos nosotros los ciudadanos, no solo votan, sino que participan activamente en las decisiones políticas, como lo decía yo ahora, a través de la oferta electoral, a través de diferentes agrupaciones. Podemos hacer sentir nuestro voto, nuestro malestar. Muchas veces se vota en contra de y otras veces se vota a favor de. Hablemos un poquitito de ese pluripartidismo en la democracia participativa de Costa Rica. Muy bien, bueno, para poder entender el fenómeno, porque creo que es importante, aquí se me va a salir la parte docente. Por favor, es muy importante, aquí todos aprendemos de ustedes, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo soy un fiel convencido de que es a través de la educación donde los pueblos salen adelante. Creo que es descubrir el agua tibia, pero pareciera que en la actualidad ese es un tema que se ha dejado de lado, la educación del pueblo, porque a la par del pluripartidismo tiene que haber un pueblo educado. Pero vamos a ver, entender el pluripartidismo, y esto es algo muy interesante porque hace unos años, cuando yo empecé también porque me ha tocado escribir para prensa por muchos años, aunque ahora estaba un poco más distante del tema, pero ha sido por motivos laborales. Una de las cosas que aprendí fue el tema en comunicación de entender el público al que se le va a llegar. Y lo mismo sucede en la parte política. Entonces, hace muchísimos años, yo siempre le pongo el ejemplo a los estudiantes cuando estamos estudiando historia del derecho, y lo que había era básicamente monarquías. ¿Por qué? Porque había un rey, había unos cortesanos, y esto era producto también de lo que se daba con respecto a los avances en las tecnologías. Cuando se da la revolución agrícola, hace aproximadamente unos 10.000 años, el cambio fue que pasamos de cazadores y recolectores a convertirnos entonces en sociedades organizadas. Un rey o un monarca que gobernaba con su grupo y las personas sometidas a ese poder del rey. Entonces no había realmente una democracia como tal, salvo algunas excepciones, por ejemplo el caso de Grecia,
de la antigua Atenas, que por 30 años tuvo las bases de la democracia más consolidadas, digamos, en la antigüedad. Pero luego tenemos el efecto de que viene la revolución industrial. Y entonces con la revolución industrial se da un cambio de paradigma, y entonces ya tenemos no un monarca, sino que el control viene ahora de la parte industrial, y entonces tenemos lo que se llama la democracia representativa. ¿Qué es la democracia representativa? Bueno, personas que están representando los intereses de la sociedad en un parlamento, en una asamblea legislativa, y entonces ya para principios de los años 60 y 70 del siglo pasado, ya va dándose un cambio con la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, que nos permiten tener más acceso a información en tiempo real. Todavía durante la revolución industrial, pues nos manejábamos con cartas, con lo que decían las personas. Hay un autor muy interesante que decía que nosotros, la especie de nosotros, el Homo sapiens, que es nuestra raza humana, básicamente lo máximo que podía alcanzar en un chisme era 150 personas en la comarca. En cambio, con las tecnologías de la información y la comunicación, el chisme se amplió, ¿verdad? Para ponerlo en términos ahí, como lo mencionaba él. Y eso hizo que tuviéramos un alcance mayor. Sí, claro. Entonces las personas podían participar más, porque ya no solamente era el medio de la televisión o la radio que iba en una vía, ¿verdad? Porque siempre se trató de que fuera democrático, pero por razones de alcance a la población y a la inversa, que la población pudiera tener alcance a estos medios y comunicarse, era bastante limitado. Pero cuando ya empiezan a surgir, por ejemplo, tecnologías como el Internet, que le dan una mayor participación a las personas en los procesos, empieza también a gestarse un cambio a nivel de tecnologías que tiene una influencia, por eso se habla de efecto reflejo, sobre la organización política. Entonces nosotros ahora vemos un fenómeno donde básicamente se gestan en redes sociales cambios políticos. Uno de los cambios políticos más fuertes que vimos con el tema de las elecciones del 2018 se dio fuertemente en redes sociales. Entonces eso también tiene una ventaja en el sentido de que sí, claro, las personas podemos participar activamente, no solamente con un derecho al berreo, como decimos popularmente, sino también aportando ideas. Hay mayor acceso inclusive para escribirle a los representantes en sus páginas de internet. Hemos visto casos inclusive en donde se ha condenado, no solo en Costa Rica, sino en otros países, la censura que pueda una figura pública o electa democráticamente que censure o bloquee a un usuario porque también se vincula con la libertad de expresión. Pero tiene otra situación, y es que en el pluripartidismo, precisamente porque se permite la interacción y la participación de tantas personas en sociedad, en la política, tiene que haber también una educación de por medio, porque si no, caemos en comportamientos que podrían más bien afectar a la democracia. Y lo pongo de esta manera. Aunque no soy psicólogo, hay que estudiar parte de la abogacía, implica entender un poco el comportamiento humano. Y el tema es no irse por la parte emocional solamente. El discurso, digamos, que se debe conseguir en la democracia participativa no debe dejar de lado los principios básicos de la democracia en general. Es decir, es la participación, pero es una participación responsable, porque la ciudadanía implica deberes, pero derechos, pero también obligaciones. Y usted lo mencionó muy claro, don Edgar, con el tema de lo que significa votar, por ejemplo. Tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones. Y quiero hacer una aclaratoria porque no la hice al inicio. Estoy hablando a título personal, no a título del Colegio de Abogados ni Abogadas de Costa Rica ni de la Comisión de Derecho Constitucional, para que eso quede claro. Nos queda muy claro, licenciado Felipe Guadamos Flores. Es cierto que usted es miembro de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, pero las expresiones que usted emita durante este programa son a título personal. Continúe, por favor. Sí. Muchas gracias. Entonces,
Con esta parte tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones, que es un Tribunal Supremo de Elecciones ejemplo en el mundo. Creo que cuando uno, conforme va estudiando más historia, no solo la historia antigua, sino moderna, y viendo países latinoamericanos, hermanos, que no tienen ese privilegio, o en otras regiones del mundo, hay que tomarse muy en serio el tema de las instituciones que tenemos en el país. No serán perfectas, pero son instituciones que a veces sucede, y lo digo a título como hombre, ¿verdad? El hombre que no aprecia a la buena mujer, o la mujer que no aprecia al buen hombre, la pareja, algo así sucede con las instituciones en este país. No serán perfectas porque nada es perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero son instituciones que nos han dado garantías y nos han permitido vivir en democracia por prácticamente más de 70 años. Entonces, es importante tener claro que el tema de las instituciones y las obligaciones y la ciudadanía es algo que se tiene que volver a enseñar en las escuelas, en los colegios, pero sobre todo en los hogares. Porque una democracia participativa, por lo próximo, por la cercanía que las personas tenemos con el proceso democrático y electoral, y también las decisiones políticas que se toman, tienen necesariamente que venir de la mano de una buena educación. Entonces, no es el tema de despotricar contra los poderes del Estado, no es un tema de que voy a llamar al otro corrupto sin pruebas, o que voy a estar en insultos, porque eso ya eso deja de ser democracia. Ya eso se convierte en otros términos, digamos, hay otros términos políticamente hablando, de la politología, que se utilizan cuando no se está en una democracia. Y eso es importantísimo que la audiencia lo comprenda, y yo insto a todos y cada uno de nosotros a hacer esa reflexión de que las decisiones en democracia se tienen que tomar con la razón, no con emociones. Lo que usted decía, don Edgar, de que votar de acuerdo con un partido, con una propuesta política que sea de acuerdo con mis convicciones, entonces implica también un alto grado de autoconocimiento. Sí, hay que informarse adecuadamente, definitivamente. Y hay que conocerse a uno mismo. Claro. Entonces, porque si yo no me conozco a mí mismo, no conozco mi identidad, entonces cualquiera me puede venir a convencer, porque eso es otra cosa. La democracia participativa y la participación política y las propuestas políticas tienen que ir de la mano con mis convicciones, pero ¿cuáles son esas convicciones personales? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, cuál es mi convicción personal y mis principios? Recuerdo que hace mucho tiempo me lo decía un profesor en la universidad, bueno, me lo dijeron varios, pero en particular, cuando yo era todavía un chiquillo en los primeros años de la carrera, yo le decía, a don José Luis, ¿qué es lo que hace a un buen abogado? Y entonces, siendo un chiquillo, uno ingenuamente piensa que le van a decir, ay, haga esto, haga tal cosa, como lo que uno ve en las películas, en la televisión. Sí. Pero me dijo algo más importante, me dice, tenga una serie de principios y nunca se aparte de ellos. Qué bueno, y entonces, qué bueno. Eso es, y definitivamente créame que es así, ¿verdad? Eso es una guía para la vida, definitivamente. Es una guía para la vida, pero es que la democracia participativa es una guía, es la vida, en la vida política que estamos definiendo del país que queremos tener. Yo le pregunto muchas veces a la gente, si usted, o sea, no solamente en el GAM, sino fuera del GAM, dense una vuelta por Costa Rica y vean las bellezas naturales que nosotros tenemos. Vean, o sea, la paz y la estabilidad con la que hemos vivido, y que aún a pesar de estas situaciones lamentables que se están dando con la delincuencia organizada, el narcotráfico, todas estas cosas, sigue siendo un país relativamente de paz. Entonces, ¿cómo se recupera, cómo se alcanza la paz? Bueno, con un pueblo educado. E insisto, ese es el tema. En su momento lo conversé con este mismo profesor, porque él fue presidente de la Asamblea Legislativa y también fue uno de los que estuvo, era muy chiquillo en ese momento él, pero estuvo a la par de los constituyentes del 49, y él siempre me hablaba a mí de la parte de la educación. Y es que la educación es fundamental. No podemos hablar de una propuesta de país sin un pueblo educado. Y el pueblo educado tiene que regresar a sus bases,
a esas bases que los antiguos griegos habían enseñado y que también vienen de la mano de otras culturas que nos han enriquecido tanto. Por ejemplo, el tema de conocerse a uno mismo implica también aplicar la lógica, aplicar y con la lógica entender la ciencia, el método científico, que son cosas que parecieran que ahora no se ponen tanto en práctica, pero son la base fundamental. A pesar de lo que cada quien tenga en sus creencias personales, son elementos que lejos de restar, más bien suman a que una persona pueda definirse y conocerse a sí misma. Si no hay educación y si no hay información, el populismo se hace presente la mayoría de las veces, licenciado Guadamos, y lo estamos viendo en los últimos años. El populismo se hace presente y me gustaría también, para que usted continúe, ya estoy recibiendo una gran cantidad y les pido calma porque en la segunda parte vamos a ir leyendo algunas de las consultas que nos están haciendo llegar a través del WhatsApp 83414142, repito, 83414142. Sus aportes y comentarios son muy importantes aquí en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, hoy compartiendo con el licenciado Felipe Guadamos Flores, miembro de la Comisión de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, sobre un tema que realmente es un tema muy importante y un tema muy actualizado. Definitivamente el pluripartidismo es algo que hemos visto nosotros en Costa Rica, pero que, como bien lo dice el licenciado, se necesita definitivamente educación y se necesita información. ¿Para qué? Para que, como dice el eslogan del programa Horizontes, no le digamos cómo pensar y no le digamos cómo opinar. Y eso lo vemos con alguna frecuencia en algunos medios de comunicación, algunos medios escritos, radiales o televisivos, que inclusive hacen unas encuestitas, o unos ya le han quitado hasta el nombre de encuestas, sino dicen estamos haciendo un sondeo, y hacen preguntas, como decimos nosotros los que trabajamos en medios, como para que se la ponen de cabeza, definitivamente. ¿Verdad que usted hacen unas preguntas tan montadas que al final las respuestas siempre son 98-2, 97-3, etcétera, etcétera? Para que continúe, licenciado, ¿cuándo comenzó a evidenciarse este pluripartidismo en Costa Rica? Porque definitivamente se empezó a evidenciar, y hay algunas preguntas. Por ejemplo, el doctor Juan Carlos Mora Montero, que pertenece a la Universidad Nacional, de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, nos dice que también hay que considerar que lamentablemente hoy día están los partidos taxis, que le gustaría un comentario suyo, porque los partidos taxis carecen de ideología, y entonces son simplemente un instrumento para llegar al poder, y después vemos estos desastres donde no hay una ideología, no hay principios, no están esos valores que le recordaba a su profesor en la universidad cuando usted se estaba formando hace muchos años como abogado. No hay valores, no hay principios, no hay ideología, no hay ética, no hay falta muchísimo, sino es el poder por llegar al poder y punto. Y al final es sálvese quien pueda, desde los ciudadanos como los integrantes de estos gabinetes que llegan a ser parte de los gobiernos. Le cedo la palabra, licenciado. Bueno, ese es otro tema, por eso es que quería ir paso a paso, porque primero la persona tiene que definir quién es y hacia dónde va. Sí, claro. Dentro del autoconocimiento. Porque el efecto partido taxi, ¿de qué viene? Ok. Hay una anécdota que me contó un amigo, que él estuvo también muy cercano en la parte política durante la administración de don Luis Alberto Monge Álvarez. Y entonces él me contaba a mí que en su momento, después del desastre que dejó la administración Carazo-Odio, don Luis Alberto se trajo a un psicólogo experto, a David McClelland, para que analizara la cultura costarricense, en la parte política sobre todo. Ya David McClelland había hecho un análisis de la cultura en la India, tenía mucha experiencia, y él se dio cuenta, bueno, primero que todo él había escrito un libro que es sobre la teoría de la motivación del ser humano. Entonces él decía que el ser humano se motiva por una de tres cosas: o por la afiliación, es decir, por pertenecer, ¿verdad?, por estar ahí, que modernamente podríamos decir salió con la foto de fulanito de tal, el que subió en redes, ¿verdad?, o quiere estar en el grupo tal porque para que lo vean. Por el poder,
sea, para controlar a los demás, ¿verdad? O por los logros, que los de los logros son los que trabajan para lograr esas metas, valga la redundancia. Él encontró que para los años 80 en Costa Rica, la cultura costarricense era una cultura o más bien la cultura tica, era la cultura de afiliación y de poder. A la gente le interesaba más estar figurando y participando, pero no había logros. Entonces, a través de toda una dinámica, se crea una estructura para enfocar a la gente en que si van a tener el poder es porque quieren tener metas para lograr cosas. No por el poder en sí mismo, que es lo que usted mencionaba ahora. Entonces, eso es importantísimo, porque lo que un partido político, de acuerdo con esta teoría de la motivación y la propuesta que hace David McClelland, debe estar enfocado en llegar al poder, pero para lograr cosas. Y ahí viene esa gran sabiduría de la fragmentación del poder, que en su momento mencionó John Locke en el segundo tratado de gobierno. Separar el poder, que luego en la actualidad lo vemos como una separación de funciones. Y para contestar a la pregunta del profesor Juan Carlos, entonces el tema del partido taxi es eso. Se está hablando de buscar el poder por el poder en sí mismo, pero no por los logros. ¿Y qué es lo que utiliza el partido taxi? La necesidad de afiliación de muchos, la necesidad de mucha gente de figurar. Ahí es donde se hace presente el populismo también. Entonces viene una oferta muchas veces sin sentido, pero que apela más a las pasiones que a la razón, ¿correcto, licenciado? Exactamente. Entonces, no quiero sonar aquí muy filosófico, pero es que dejar la filosofía de lado es lo que... No, por favor, es muy importante, muy importante. Muchas gracias. Es decir, si nosotros, por eso repito, si no nos conocemos a nosotros mismos, porque si yo no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a saber cuáles son mis principios? ¿Y cómo voy a saber que la propuesta política que se me está presentando va de acuerdo con mis principios y propuesta y lo que yo considero que es la propuesta de vida? Entonces, yo pongo el ejemplo de la Declaración de Independencia en los Estados Unidos con respecto a ser, digamos, fue el primer país que realmente inició democráticamente, como una democracia, en ese momento. ¿Por qué? Porque había una serie de principios. Las personas que fundaron el país, sobre todo lo que fue en la parte, si usted lee, por ejemplo, el Federalista, se va a dar cuenta que eran propuestas país. Y entonces nosotros podemos aplicar también esos conceptos en Costa Rica. Yo creo que el problema fundamental es ese. Estamos en una sociedad en este momento que está enfocada en el cortoplacismo, en la gratificación inmediata. No hay, ni siquiera se puede esperar a una persona porque ya se desespera si no le contestan el mensaje inmediatamente. Una sociedad que ha dejado de ver busca más bien estatistas y no estadistas. El estatista está pensando en las próximas elecciones, el estadista piensa en las próximas generaciones. Y eso es algo que hemos venido perdiendo con el paso del tiempo, porque lo que se ha venido dando con esta democracia participativa es que se ha perdido el concepto de democracia y estamos llegando hacia otro concepto que también los griegos hablaban, que era una oclocracia. ¿Y qué es básicamente la oclocracia? Bueno, la oclocracia en términos sencillos lo que significa es básicamente que hay un populacho corrompido y tumultuoso que busca el despotismo. ¿Por qué? Porque se pierde la educación. Entonces, educación no es tener un montón de títulos, porque esa es otra. Hay ahora un enfoque en titulitis. ¿Cuántos títulos puedo tener, verdad? Y entonces se está dejando de lado la parte educativa. Entonces, estamos en una titulitis, una cultura que está enfocada en afiliación y poder, pero no en logros. Entonces, tenemos que volver a una propuesta de logros. La propuesta política país que tiene que haber, independientemente del color político, es de logros. Pero entonces volvemos a lo mismo. Esos logros van a ir de acuerdo con los principios que definen mi vida y que definan cómo yo concibo el mundo y esa propuesta fin que voy a tener. Como hay tantas personas y todos somos distintos, ninguno de nosotros es igual, tenemos que entonces buscar en alguna medida coincidir en esos principios básicos.
Por eso es que es tan importante el tema de la constitución política, porque ya hubo una Asamblea Nacional Constituyente donde el constituyente dijo, estos son los principios que nos guían a nosotros como país. Y bien que mal, puede ser que no sea una constitución ejemplar, en el sentido de que, bueno, perfecta, más bien ejemplar sí es, pero no es perfecta porque nada es perfecto, pero es una constitución que ha logrado mantenerse desde 1949 y mantener la estabilidad política en el país. Que pareciera que a algunos en estos momentos les estorba. Yo digo que las cosas se pueden mejorar, pero no se pueden socavar, que son dos cosas totalmente diferentes. Aquí hay personas que atacan a la Constitución diciendo que es obsoleta, que no sirve, que esto, que lo otro, y sea como sea, nos ha llevado a un 2025 por un sendero correcto en Costa Rica, con sus cosas que hay que mejorar, como bien dice usted, licenciado, pero que ha servido de guía y orientación. Me dice el compañero en la cabina que tengo que ir a la cabina para no interrumpirlo más, licenciado. ¿Qué le parece si me acompaña a la cabina? ¿Le parece, licenciado? Vamos. Encantado. Gracias. Estamos en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Vamos unos segundos a la cabina central y retornamos. No nos cambie. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. De regreso aquí a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, miércoles de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro, 7:20 a 8:20, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y les reitero, ustedes pueden escucharnos también en cualquier parte del mundo, como lo está haciendo en este momento. Qué interesante. El doctor Álvaro Salas Mejías, que se encuentra allá en Francia, dice, el doctor Salas Mejías dice, me encuentro de vacaciones con mi familia, escuchando La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desde Francia por la página. Edgar, reporto sintonía, se escucha perfecto. Gracias, doctor Salas Mejías, que lo disfrute con su familia. Y que la pase bien, y gracias por tomarse el tiempito de acompañarnos allá a través de la página de Facebook con el programa La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas. Licenciado Felipe Guadamuz Flores, usted ha puesto el dedo sobre la llaga con este tema del pluripartidismo en esta época, realmente en julio del 25, cuando ya nos aproximamos a la oferta electoral. Hay una gran cantidad de mensajes que realmente no me daría tiempo de leerlos, pero aquí, por ejemplo, dice Luz Milda, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana en Costa Rica? Y al mismo tiempo dice, ¿por qué se ha dado un crecimiento de partidos en Costa Rica? ¿Nos podría expresar esto? Bueno, obviamente yo como abogado tengo limitantes en cuanto a la parte, digamos, politológica. Creo que un politólogo lo podría explicar mejor que yo. Digamos que como una persona, como un ciudadano común más, y aplicando un poquito de lógica, yo lo veo de esta manera. Me parece a mí que la razón por la que tenemos tantos partidos es, primero que todo, el tema de que existe también mucho enfoque hacia el poder. Yo he notado que Costa Rica en los últimos años, la cultura ha sido una cultura de poder. Hace muchos años, cuando yo era un chiquillo y viajaba, me encontré una vez una persona de esos que yo llamo amigos de aeropuerto. Son personas que uno habla con ellos en el avión y ya después nunca más los vuelve a ver. Es cierto. Pero resulta ser que me dijo una vez esta persona que tenía mucho tiempo de trabajar, era un científico, había trabajado y ido por muchas partes del mundo. Él me dijo una frase muy interesante. Cuando usted vaya a un país, fíjese en el aeropuerto que tiene, fíjese en cómo la gente conduce y en la infraestructura. Y si nosotros observamos en la actualidad, nuestras carreteras son una muestra de una cultura de poder. Paso yo primero, me salto la fila, no hago la fila,
Entonces, o sea, ese tipo de cosas básicas, por ejemplo, que respetar la fila, que no tirar basura en la calle, es una situación de lo que se llama el sentido de derecho que algunos tienen, no sentido de derecho del derecho que de mi derecho como tal, sino de que yo creo o las personas que creen que el mundo les debe algo. Y eso es una muestra de poder. Entonces, creo que lo que estamos viendo es un enfoque hacia el poder por el poder en sí mismo. Y obviamente personas que quieren también esa parte de afiliación. Creo, y me parece a mí, que estamos aplicando esta misma posición de David McClelland, regresando a las bases de una cultura ya no de afiliación y de poder, sino más bien de poder y afiliación, que es un fenómeno que uno observa en América Latina también bastante. Y es lamentable porque una cultura, un país que quiera salir adelante tiene que estar enfocado en los logros. Si va a llegar al poder un grupo de personas es porque van a lograr cosas para el bien del país, pero no al revés, no a la inversa, que están buscando el poder por el poder en sí mismo. Y una de las muestras para mí, aplicando el método científico, el primer paso de la observación, es, vea usted el tema de cómo ha penetrado el narcotráfico y cómo ha penetrado la delincuencia organizada. ¿Y qué es lo que promueve y premia la delincuencia organizada en la parte económica? ¿Qué se traduce al final de cuentas eso? En poder. Sí. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Y también lo que los medios de comunicación le venden a las personas. Por ejemplo, yo se los digo a los estudiantes. Uno ve los abogados de Hollywood y piensa que el derecho es así, ¿verdad? Cuando el derecho realmente es sobrio, cuando el derecho realmente es una carrera de larga distancia, ¿verdad? No es tanto de voy a figurar, de voy a pegar 4 gritos, o soy muy peleón y por eso voy a ser abogado, que es lo que la gente dice, sino más bien que el derecho es una cuestión de razón, es una cuestión de analizar las ideas. Hay un libro muy bonito que yo siempre le menciono a los estudiantes, que es de Piero Calamandrei, un autor italiano que habla sobre el elogio a los jueces. Y precisamente habla o explica cómo debería ser el comportamiento de un abogado, ese comportamiento sobrio. Entonces creo que también los medios de comunicación, sobre todo la parte en Hollywood y todas estas, todo esto que se vende, digamos, en la parte popular, le llevan a la gente a creer de que tienen una serie de derechos, pero que no hay obligaciones. Y aplicando el método científico, otra vez uno lo ve en algo tan sencillo, pero también tan importante como son las cifras de abstención a la hora de ir a votar. Para votar, se supone que la ciudadanía, según lo que establece la Constitución Política, es un derecho y una obligación. Porque va de las dos vías, no solo son derechos, son obligaciones. Y si las personas no comprenden que tienen derechos y obligaciones, entonces pues, cualquier propuesta política que solo les prometa derechos pero no obligaciones va a ser atractiva. Y por ahí siento yo que viene también parte del problema de ese populismo y de esa parte de los partidos taxi que hemos visto en la actualidad. Tenemos varios mensajes por acá. Hay uno creo que fue alumno suyo, por lo que dice, saludos, excelente programa, un excelente expositor, el profesor Felipe Guadamuz, de parte de Harry Campos, dice Harry Campos. Ah, sí. Okay. Un gran estudiante. Okay. Su colega, el licenciado Marco Ailla Chavarría, dice por acá, buenos días, en sintonía desde Heredia, gracias al Colegio de Abogados y Abogadas por traernos temas de trascendencia como el que nos ocupa y con personas de la talla del expositor de hoy. Los felicito. Muchas gracias. Otro del despacho Abarca y Asociados dice, así es como se hace al Colegio de Abogados y Abogadas, así es como se hace patria, así es como se hace una mejor Costa Rica, dándole difusión a corrientes de pensamiento que invitan a reflexionar, que nos educan. Felicito a la Junta Directiva y a la Unidad de Comunicación del Colegio, dice este mensaje. También dice por acá, vamos a ver, buenos días, don Edgar, excelente tema. Si bien la democracia permite el pluripartidismo, la proliferación de partidos en Costa Rica para llegar al poder por el poder sin propuestas políticas es evidente. En mi opinión, es el mayor daño que le estamos causando a la democracia costarricense porque utilizan el populismo emocional y hasta la degradación del sistema de derecho y social del país. Todo es producto del analfabetismo cívico del ciudadano costarricense. Gracias, los escucho por la radio. Atentamente, Máster Sergio Aguilar Solano. Dice por acá, vamos a ver,
dice el licenciado Durán, dice, buenos días, soy el licenciado Durán, los escucho desde el vehículo. ¿Qué categoría de programa? Por favor, dígame en dónde lo puedo descargar. Claro que sí, con mucho gusto, licenciado Durán. Lo puede descargar de las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, lo puede descargar también de nuestras redes sociales, canal en YouTube, Programa Radial Horizontes, en Spotify, Programa Radial Horizontes, y en el Facebook de Programa Radial Horizontes. Pero no se preocupe, ya tomamos nota y también se lo vamos a mandar directamente a su WhatsApp. Así es que todas las personas que tal vez no están en nuestras bases de datos, que quieran que se les envíe el programa de la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, envíenos la palabra programa al WhatsApp 83414142 y con gusto se los vamos a estar enviando. Y les reitero, todos los programas de la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica los pueden descargar desde las redes sociales del Colegio de Abogados. José Mendieta, dice José Mendieta, los felicito, qué programa más bueno. Estoy estudiando Derecho en la Escuela Libre y me motiva cada día más. Ok, gracias José, le deseamos éxitos en su carrera. Edgar El Tocayo desde Pérez Celedón dice, qué programa más bueno, los felicito. Otro, soy estudiante Diego Calero, me gustaría que el profesor hable sobre el efecto e interferencia de la cultura mediática en la democracia. Gracias. Y siguen entrando por acá, dice, buenos días, un tema muy interesante y extenso, como bien lo dice el profesor, los costarricenses siempre se nos olvida que no solo tenemos derecho, también tenemos responsabilidades. Atentamente, Verónica Artavia. Otro por acá dice Antonio Madrigal, don Edgar, programas como estos merecen 2 horas y no 1 hora. Bueno, ya vamos a comprometer al licenciado. Licenciado Felipe Guadamos, son muchos los comentarios que hay. Veo que el tema, como le decía yo ahora, le ha gustado mucho a la gente. Ahora, ¿esto ha sido positivo o negativo en la democracia? Nos pregunta Margarita, dice Margarita, pregúntele por favor, y no olvide mi pregunta, me la ha puesto 2 veces. ¿Esto ha sido positivo o negativo en la democracia, el pluripartidismo? Bueno, muy buena pregunta. El tema es la forma en que el pluripartidismo se ha dado, ¿ha sido positivo o ha sido negativo? Primero que todo, creo yo que el problema no es el pluripartidismo en sí. El problema es la falta de educación, porque por eso hablamos del efecto reflejo. Es un espejo, porque hay un espejo entre la persona común que vota, va a votar por algo que se parece a esa persona. Entonces, si la persona común es una persona educada, no va a tolerar que haya faltas de educación en los políticos que elige. Si la persona es una persona que no es educada, y educado me refiero no tanto a la parte universitaria, me refiero a cosas básicas de vida, ¿verdad? Aquello que se llamaba hace muchos años que el manual de buenos modales de Carreño, ¿verdad? Exactamente, algo tan básico como eso, ¿verdad? Entonces, si no tiene ese tipo de educación, entonces va a votar por personas que no la tengan tampoco. Entonces, el problema no es el pluripartidismo en sí, el problema está en la falta de educación. Y yo creo que aquí esto es algo tal vez de reflexión de qué estamos viendo a nivel del sistema educativo. ¿Cómo es posible que uno como docente lo ve, que no haya un conocimiento de las últimas generaciones, por ejemplo, de instituciones básicas de cívica? Entonces, si no hay un conocimiento básico de la parte en la educación cívica, porque pueden estar los programas ahí del gobierno, en el MEP, pero volvemos a lo mismo, observación, primer paso, el método científico. Si yo estoy viendo que no hay un conocimiento, entonces ¿a dónde están los filtros y cómo está el sistema educativo educando a nuestras futuras generaciones para puedan seguir llevando el proyecto político país? Porque ese es el tema. La política nos alcanza a todos, independientemente de que nos guste o no nos guste, o como nosotros lo queramos ver. Al final de cuentas, los medios de comunicación juegan un papel súper importante, y eso es algo que en su momento inclusive el mismo Mario Vargas Llosa lo mencionó en su libro La Sociedad del Espectáculo. Estamos en una sociedad de espectáculo. Entonces, si lo que yo busco es la gratificación inmediata, si lo que yo estoy buscando es el espectáculo, la chota, la burla, pues entonces voy a elegir gobernantes que tengan esa misma forma de ser. Pero esas personas, la pregunta que hay que hacerse es, esas personas tienen un enfoque país, una propuesta país,
que vaya a servirnos a todos. Y hay una frase muy sabia, a mí me encanta, de la Ley General de la Administración Pública, del artículo 113, que habla sobre el interés general, el interés individual y coincidente de los administrados. Entonces, si yo no puedo lograr una propuesta individual, pero que sea coincidente, entonces, ¿qué estoy haciendo a nivel de propuesta política? Ese es el punto. Entonces, no, en la actualidad estamos viendo, creo yo, una fase de una interfase, podría decirlo así, de un nacimiento de un pluripartidismo, pero con una sociedad que al perder sus valores educativos, al convertirse en una ciudad cortoplacista, en una sociedad que no busca, digamos, el bienestar de las nuevas generaciones y de las próximas generaciones, sino que es una sociedad del espectáculo. Entonces, básicamente las propuestas que se están dando son en ese sentido. ¿Y qué es la sociedad del espectáculo al final de cuentas? Entretenimiento. Y esto no es algo nuevo. Los romanos lo hacían. En el Coliseo romano se llevaban a los gladiadores para que los mataran los leones y se mataran entre ellos. Pan y circo le dan a la gente. Entonces, ahora no le dan pan y circo, ahora le dan otras cosas, pero sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Videitos de 30 minutos. Exactamente. Entretienen y distraen. Quiero enviarle un saludo al doctor Luis Paulino Vargas Solís y a don Jonathan, que nos están escuchando allá en Alajuela. Dicen que les encanta el programa, que están pegaditos. Y hay un mensaje aquí muy especial. Dice: buenos días. Soy el padre Antonio, los escucho, soy sacerdote católico, los escucho en Heredia. Ustedes están contribuyendo a hacer una Costa Rica mejor. Programas de este tipo son los que necesita más la sociedad costarricense. Nosotros desde el púlpito hacemos lo que podemos, pero bien menciona el expositor que también el Ministerio de Educación podría hacer mucho. Tengo una pregunta nada más y los voy a escuchar por la radio. ¿Qué papel juega el Tribunal Supremo de Elecciones en este contexto? Gracias y muchas gracias, padre, por estar en sintonía. Bueno, muchas gracias, padre. El papel que ha venido jugando el Tribunal Supremo de Elecciones ha sido fundamental. No, si ustedes se fijan, llevar a cabo un proceso electoral no es nada sencillo. Es un proceso que requiere, de verdad, tener mucha paz mental, mucha calma mental para poder lidiar con las pasiones políticas. Se ha venido dando un ataque sistemático al Tribunal Supremo de Elecciones cuando es uno de los tribunales supremos de elecciones que es ejemplar en el mundo, no solo en América Latina, en el mundo. Y bien que mal, si los políticos pues dirán que algunos estarán de acuerdo en las decisiones que se tomen, otros no, pero al final de cuentas no ha habido aquí reclamos o actos de corrupción, y por dicha y gracias a Dios que tenemos la bendición de tener un Tribunal Supremo de Elecciones como el que tenemos, porque pueden haber discursos políticos ahí que se diga que esto, que lo otro, pero volvemos a lo mismo, el método científico, la observación, ¿qué es lo que nos indica? No vemos corrupción. Hay que ver, por ejemplo, yo leía la historia del caso de Venezuela con las elecciones con Hugo Chávez, en un libro que se llama Boomerang Chávez. Es terrible. Sí. Ver lo que un tribunal o un órgano electoral puede hacer cuando está corrompido por un sistema. Entonces, el Tribunal Supremo de Elecciones juega un papel fundamental y lo ha venido haciendo. No es que no lo ha hecho. Y la independencia sigue siendo fundamental desde el punto de vista del derecho, es correcto, y no la intromisión del Ejecutivo ni de ningún otro tipo de poder. Por algo el artículo 9 de la Constitución Política le da el rango, no es un poder de la República, pero le da la independencia como un rango, como si fuera un poder de la República. Y aprovecho también el paréntesis, si se me permitiera, de que es importante que también participemos como fiscales de mesa. O sea, si queremos acuérdense que la democracia es la participación del pueblo, y la democracia participativa todavía más. Y democracia no es solamente llegar a ir a votar. Democracia es informarse, no dejarse llevar por los bulos, por las noticias falsas o por los discursos politiqueros, sino informarse. Si nosotros estamos educados, entonces no vamos a ser manipulados. Sí, y esta frase la quiero repetir. Si nosotros estamos educados, no vamos a ser manipulados. Es muy difícil que nos vayan a manipular
si estamos educados realmente como tales. Y seguimos con esa palabra educación, perdone que lo interrumpa, le dice por acá don Alexis Calderón Villalobos, dice don Alexis Calderón Villalobos, saludos, felicitaciones por el excelente programa de hoy. De la exposición podría deducir que un empeoramiento de la educación pública favorece a ciertas clases políticas. ¿Es así o no es así? Dice don Alexis. Favorece a ciertos grupos en el poder o que quieran llegar al poder, porque desde el momento en que no hay una educación, el pueblo que no es educado es manipulado. Esa es la inversa de la frase anterior. Uh-huh. Si somos educados, no somos manipulados. Si no somos educados, somos manipulados. Y entonces, aquí no vamos a entrar en colores políticos, porque eso no se trata el tema, sino más bien de un análisis propiamente desde la parte educativa. Y yo pienso que es importantísimo, y esto es algo que se tiene que hacer. Hay cosas, por ejemplo, que se pueden emular de la cultura japonesa. Creo que es importante volver a los valores básicos, de apreciar a las personas como hacían antiguamente en Costa Rica, no por lo que tiene, sino por la persona que es. No, independientemente de si estamos hablando con la persona de más bajo nivel en la compañía o en la empresa, a nivel, digamos, laboral, o con el presidente de la empresa, como dicen en Japón, siempre tener esa misma enfoque que estamos con personas, lidiando con personas. La enseñanza de la lógica es importantísimo, y hablo de la lógica formal, que tantas veces la gente la ve con malos ojos. Necesitamos personas que sepan pensar, un pueblo pensante. Así es. Un pueblo... Dice doña Anabel Camacho, dice, felicitaciones, está buenísimo el programa de hoy. Don Edgar, me gustaría recibir copia de ese programa. ¿Me lo puede enviar? Claro que sí, con muchísimo gusto. Y les reitero, también se lo vamos a enviar con mucho gusto, pero también lo pueden descargar de las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Veo que son muchas las personas que quieren recibir el programa de hoy. Ha sido un ejercicio muy interesante el ofrecerlo, así es que las personas que quieran que les llegue, que no tienen tal vez la facilidad de bajarlo de las redes sociales del Colegio de Abogados o de nuestras redes sociales, envíenos la palabra programa, y con mucho gusto Luisito y este servidor se lo vamos a estar enviando directamente, porque el programa de hoy, como lo acaba de decir una persona por acá, un juez de la República que nos acaba de escribir, dice, el programa de hoy es una joya, por favor omita mi nombre. Gracias al señor de la Judicatura que nos acaba de escribir. Licenciado, 30 segundos para que usted haga una especie de cierre, 45 segundos. Conózcanse a ustedes mismos, hay que hacer el ejercicio todos los días. Es importante ver la parte filosófica, no dejarla de lado, y siempre busquemos que en ese vaivén emocional enfoquémonos en la razón, que está como en el centro, como decir el avión, ¿verdad? Que va para aquí, para allá cuando está en turbulencia, pero cuando se logra nivelar, la brújula y el compás quedan en el centro. Ese centro de la razón es el que debemos aplicar cuando vayamos a ejercer el derecho al voto y cuando vayamos a interactuar en la parte política, en la democracia participativa. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos visto que el pluripartidismo no es un problema, sino una expresión del dinamismo democrático. Costa Rica vive una etapa evolutiva política donde la diversidad de partidos refleja la pluralidad, ya no dije nada, de pensamientos y necesidades ciudadanas. Pero este proceso también requiere madurez política, responsabilidad ciudadana y compromiso con el bien común, porque solo una ciudadanía informada y participativa puede garantizar una democracia que no solo represente, sino que transforme. Así es que nosotros les damos las gracias por habernos acompañado, y les reitero, este programa completito lo pueden descargar de las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y quedan cordialmente invitados para que el próximo miércoles de 7:20 a 8:20 de la mañana nos encontremos aquí en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Licenciado Felipe Guadamuz Flores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y a la estimable audiencia por el apoyo, porque sin ustedes esto no se podría lograr. Gracias, licenciado, bendiciones, y esperamos volver a compartir con ustedes. De verdad que ha sido un gusto. Nos vamos, amigos. Miércoles de la próxima semana, 7:20 a 8:20, regresa La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, aquí en 96.3. Buenos días.
Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Horizontes, donde tu voz se escucha.